Buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 26, desde el versículo 36. Dice la palabra del Señor: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí que ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y te pedimos en esta tarde que tu palabra, Señor, siga discipulando, capacitando, equipando, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, con el peso de tu gloria, con la verdad que hace libres, Señor, con tu palabra que alimenta, con tu palabra, Señor, que sustenta nuestras vidas, para que podamos, Señor, soportar, para que podamos, Señor, aguantar, Señor, los duros golpes de la vida, Señor. Padre, gracias. Tu palabra es la que tiene la verdad, tu palabra, Señor, es la que forma, edifica, Señor, y convierte el alma. Te pedimos, Padre, que en tu presencia en esta tarde podamos aprender, Señor, podamos asimilar tu mensaje y ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bueno, en este momento dramático del Señor Jesús, en este momento crucial e importante del ministerio de Jesús, ya el Señor había tenido 3 años y estaba culminando, cumpliendo el propósito con el que Él nació en un pesebre, creció en Egipto los primeros años y después volvió a Nazaret, cumpliendo todo lo que las Escrituras decían de Él. Y hoy queremos estudiar en este pasaje tan profundo y tenebroso, porque 3 veces el Señor, 3 veces pide al Padre que por favor no le haga beber esa copa. ¿Qué era lo que tenía la copa? ¿Qué era lo que le asustaba y tanto temor tenía y pavor el Señor Jesucristo de decir: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa? Y hoy vamos a estudiar y vamos a profundizar un poco qué era tanto lo que le asustaba al Señor Jesucristo para pedir 3 veces, retroceder y decir: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Lógicamente no está hablando de una copa literal,
como la que tú y yo tomamos. Hoy ya no se usan las copas, o si se usan en momentos especiales. No era una copa literal, era una metáfora, era una ilustración, era algo que el Señor mismo intentaba explicarse a sí mismo, que lo que él iba a beber iba a penetrar en su misma alma. Cuando usted coge una copa y se la bebe, lo que usted bebe penetra y va al fluido sanguíneo y de ahí a todo su cuerpo. ¿Qué era lo que le asustaba al Señor? Bueno, esa noche no era cualquier noche, era la noche. Primero ahí en Sión, en el aposento alto, estaba con sus discípulos en esa última cena, donde declaró a todos lo que iba a pasar, que él tenía que ser crucificado, al tercer día iba a resucitar y que incluso uno de los que estaban ahí le iba a traicionar, Judas. Estaba ahí con ellos, no era una noche cualquiera, era la noche más especial, era la última noche que Jesús pasaba con sus discípulos. Al oriente, al este de Jerusalén, queda el huerto de los olivos, más o menos a unos 800 metros. El huerto de los olivos, que tiene una milla, más o menos 1500 metros de extensión, y que al oeste hay un huerto especial donde era el lugar secreto donde Jesús y sus discípulos iban para orar. Jesús de esa noche descendió porque necesitaba la oración y descendió con sus discípulos. Sabía que necesitaba orar en el momento más crucial de su ministerio, el momento más dramático, el momento más importante. Baja, cruza el arroyo de Cedrón y va hacia el huerto. Y allí el Señor 3 veces le dice al Padre: Padre, aparta de mí esta copa, una copa que la bebió solo. Miren, qué tremendo cuando yo veo los hombres de la fe, los héroes de la fe, cómo terminan solos. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, termina solo. Ustedes recuerdan cuando empezó el ministerio el Señor Jesucristo, cómo lo seguían las multitudes, ¿cierto? Multitudes le seguían porque les encantaba ver los milagros. Y le seguían multitudes. Incluso una vez que pasó el lago, muchos cogieron barcas y se fueron a perseguir al Señor. Y el Señor les dijo: vosotros me seguís por el pan que coméis, porque había multiplicado los panes y los peces. Y le seguían las multitudes. ¿Cómo le seguían las multitudes? Tanto que un día en la casa de Pedro trajeron de lejos a un enfermo en una camilla, dice. Abrieron el techo de la casa para poderle poner enfrente del Señor y que el Señor le sanara. Pero en el recorrido el Señor empezó a enseñarle lo profundo del mensaje que él traía, la necesidad de la salvación, la necesidad del señorío de Cristo en sus corazones. Y cuando él empezó a tocar este tema, cuando él empezó a profundizar en la voluntad, en el propósito de Dios para ellos, dice que por montones se fueron. Ya no querían andar con él. Y ahí fue donde les dijo a los 12: y si vosotros también queréis iros, vosotros también me vais a dejar. Quedó con 12 de las multitudes. Incluso la semana anterior, el domingo anterior, le decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Multitudes le aclamaron. Y 4 días después estaban gritando: crucifíquele. Los mismos que le dieron la bienvenida le estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. Quedaron los 12. Pero de esos 12, uno se vendió.
Y esa noche salió en medio de la oscuridad para el cumplimiento de las Escrituras, para vender al Señor. Es decir, de los 12 quedaron 11. Y de esos 11, 3 le siguieron y él les dijo: acompáñenme porque necesito que ustedes me acompañen a velar y orar. Quiero que me acompañen. 3. Y aquí nos relata la palabra que los 3 se durmieron. Quedó el Señor solo. Y bebió la copa solo. Pero ¿qué tenía en la copa? ¿Qué era lo que le asustaba al Señor? ¿Qué era lo que temía al Señor para pedir con sudor, como si fuesen gotas de sangre, para pedir que el Padre le apartara, que no le permitiera beber esa copa? ¿Era la muerte en la crucifixión lo que temía? ¿El dolor del castigo? La muerte más atroz que podía haber, la crucifixión, porque era la muerte atroz y lo más vergonzoso que podía haber. Recordemos que la muerte en crucifixión no solo era el crucificado, sino que estaba desnudo, totalmente desnudo, para que todo el mundo viera. ¿Era lo que temía? ¿Era lo que decía: Señor, aparta de mí esta copa? No, muchos habían muerto crucificados. Él venía preparado para morir de esa manera. ¿Qué era lo que le entristecía al Señor? ¿La traición de Judas? ¿La desilusión de los discípulos? ¿El fracaso de los discípulos? Eso era lo que el Señor le asustaba viendo la copa. No. ¿Qué era lo que había en esa copa? Algo tenía que haber, porque la iba a beber. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué era lo que tenía la copa? ¿Qué era lo que hacía que el Señor sintiera pavor? Retrocedió 3 veces. Imagínense, en el Evangelio de Mateo dice que 3 veces hizo la misma oración y retrocedió. Algo tenía que haber en esa copa que le resultaba pavoroso. Ahora sabemos que Jesús es santo, amén. Que Él tuvo todas las tentaciones que usted y yo tenemos, pero a diferencia de usted y yo, Él no pecó. Él no cayó en la tentación. ¿Le asustaban las maquinaciones de Satanás? No, a Satanás ya lo había vencido en el desierto, aunque Él lo llevó hasta la cruz. Jesús nunca le temió ni le teme a Satanás. ¿Qué era entonces lo que le daba pavor en esa copa? Ahí está la clave. Esa es la clave. Nosotros no logramos dimensionar. Jesús es santo. Nunca pecó. Fue perfecto. Pero en aquella hora dice que por nosotros lo hizo pecado. No solo llevó el pecado, sino que se hizo pecado. Era lo que iba a beber en esa copa. Recordemos, cuando usted bebe algo, todo por dentro queda ahí en el torrente sanguíneo. Él iba a beber la copa del pecado, se iba a hacer pecado, algo que nunca había experimentado. Y eso era lo que le daba terror, porque en esa copa estaba el pecado de los siglos. No solo el suyo, el mío, estaba el pecado de toda la humanidad, del futuro, del pasado. Toda la eternidad estaba en esa copa. El pecado de todos los siglos, de toda la eternidad, estaban allí en esa copa. Terrible, espantoso. Imagínense, si nosotros nos damos cuenta, el pecado mío, el suyo, ahora, en este momento. El pecado de los que estamos aquí, ahora no de los que estamos aquí, de esta ciudad,
Pero no solo los de hoy, sino los de ayer. Los de 10 años atrás. Pero el Señor estaba bebiendo todos los pecados de la humanidad durante todos los siglos. Eso era lo que le espantaba. El pecado de los siglos, ahí en la cruz, el Señor sufrió un infierno total. Se comprimieron la eternidad del pecado, todos los pecados de los siglos se comprimieron en Cristo Jesús, lo finito en lo infinito. Fue terrible. Nosotros no podemos dimensionar, no podemos todavía lograr entender lo que pasó en la cruz. Y por qué el Señor le pidió al Padre que si era posible pasara de Él esa copa. Impresionante. El pecado. Tuvo que beber, hacerse pecado, no solo llevarlo, sino se hizo pecado. Bebió la copa, todo su interior, todo su ser estaba un pecado total. Por eso Jesús en la cruz era irreconocible, un monstruo. No se le reconocía, estaba desfigurado. Isaías comenta, dice que no había hermosura, ninguna hermosura en la cruz. Que todo era terrible, feo. Él llevaba ahí el pecado y eso fue lo que bebió. Esa era la copa que el Señor decía y que sudaba como dice, como gotas de sangre, de la agonía. Y la bebió solo. Y aún en ese dolor en la cruz todavía dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros todavía no dimensionamos lo terrible del pecado. Por eso Él tuvo que morir. No somos conscientes del daño que nos hacemos y hacemos a los demás cuando pecamos. El Señor llevó el pecado de todos los siglos y eso era lo que lo asustaba. Eso era lo que espantaba tanto al Señor. Eso fue lo que lo hizo retroceder, porque Él es santo, pero que tenía que llevar en un momento todos los pecados de la humanidad, presentes, pasados y futuros. Hay un relato en la historia de los mártires, donde se relata que Nerón, ese emperador, tenía 40 hombres, 40 soldados, los mejores soldados que también eran gladiadores, los mejores luchadores, los tenía Nerón, 40 hombres totalmente preparados. Y que cuando iban a la arena con sus armaduras, con su apariencia terrible, daban el frente al emperador y decían, por ti, oh emperador, somos 40 gladiadores que luchan por ti, oh emperador. Para ti sea la gloria y para ti la corona del vencedor. Cada vez que se presentaban ellos, presentaban sus respetos, su loor y su adoración y alabanza al emperador. Eran los mejores luchadores y todo Roma conocía quiénes eran los 40 soldados de Nerón. Pero un día llegó a Nerón la noticia de que en las filas del ejército había cristianos. Y llamó a Vespasiano, que era el comandante y jefe de las legiones, y le dijo, alinea tus rangos y al ejército, porque he sabido que hay cristianos en medio de tus soldados. Y Vespasiano puso en orden
las filas del ejército y les dijo: ha llegado un edicto del emperador y que todo aquel soldado que sirva a Roma y que se ha convertido al Cristo salga al frente. Y de una vez les anticipo que ese soldado morirá, porque el ser cristiano en ese momento era pena de muerte. Tenía que morir por fuego, por espada o por bestias. Y Vespasiano, que dice que den un paso al frente aquellos que se han convertido al cristianismo. Y pasa que los 40 luchadores de Nerón dieron un paso al frente. Y entonces Vespasiano dice: no retrocedan, porque esos 40 eran amados, respetados. Retrocedan, están equivocados, arrepiéntanse, retrocedan. Y los 40 se quedaron allí, ninguno retrocedió. Y confesaron: somos cristianos. Cristo es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Era invierno y Vespasiano dijo: voy a hacer un plan para hacerlos arrepentir. No los quería todavía ejecutar porque amaba a esos 40 luchadores que habían dado tanta gloria al imperio y al emperador Nerón. Era invierno, hizo una fogata en un lago congelado. Hizo que los 40 gladiadores se quitaran su casco, sus camisas, sus armaduras, quedaran totalmente desnudos y los puso en la oscuridad. Y dijo: el que niegue la fe en Cristo puede acercarse a la hoguera para calentarse. Y él nunca esperó lo que iba a escuchar. Los 40 empezaron a cantar: somos 40 luchadores, 40 campeones que luchamos por ti, oh Cristo. Oíd. Para ti sea la gloria y para ti la corona del vencedor. Y Vespasiano dijo: sí, ahorita cantan. Espere que venga el frío. Y seguían cantando y el canto se iba haciendo más tenue. El frío empezó a atrapar sus cuerpos. Iba pasando las horas de la noche y de repente Vespasiano ve que uno se va resbalando por el hielo. Y dijo: ya ve, yo conozco a los hombres. Detrás de esto vienen los demás. De repente un canto en medio de la oscuridad dice: somos 39 gladiadores que luchamos por ti, oh Cristo. Para ti sea la victoria y para ti la corona del vencedor. Y cuando Vespasiano ve la cara de aquel soldado que se acerca, la debilidad, el temblor, miren lo que pasó. Vespasiano se quita su casco, se quita su camisa, sus zapatos, toda su ropa y se lanza a la oscuridad y dice: somos 40 luchadores que luchan por ti, oh Cristo. Para ti sea la gloria y para ti la corona del vencedor. ¿Cómo Cristo puede cambiar los corazones? Por eso Él, en el momento que retrocedió, dijo: Señor, pero no se haga tu voluntad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No quería beber la copa, pero la bebió. Y la bebió solo. La sufrió en sus entrañas. En el Salmo dice que su corazón se desvanecía como cera, porque estaba en él el pecado de los siglos. Esta escena del Getsemaní, esta escena del huerto de Getsemaní nos deja dos enseñanzas tremendas y maravillosas. Que debemos amar a Dios, amén, y odiar el pecado. Cristo tuvo su lucha.
Dice que estaba triste, dice aquí. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús estaba deprimido. Estaba profundamente deprimido. Todo lo que el Señor temía era beber el pecado. No temía la muerte, no temía los clavos, no temía el castigo, el látigo. Él solo temía y le tenía pavor a experimentar el pecado en sí mismo, porque se hizo pecado. Todas las historias que están ahí escritas, de todo lo que muchos hombres hicieron por fe, muchos miles y miles de personas. La palabra de Dios ha ido cambiando a través de los siglos a millones y millones de seres humanos que se han enfrentado a la verdad de la palabra de Dios. Amén. Y hoy nos ha tocado a nosotros. Por eso estamos aquí. La palabra un día llegó a nuestra vida y no nos dejó indiferentes. Nos convenció, nos despertó la conciencia y la necesidad de un gran Salvador. Amén. Nosotros éramos grandes pecadores y por grandes pecadores necesitábamos también un gran Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Somos los soldados de la cruz. Ojalá podamos cantar como cantaban ellos: oh Señor, somos los 40 soldados que luchamos por ti, oh Cristo. Amén. Cristo luchó por nosotros, por cada uno de nosotros. Ahí en Getsemaní dio su lucha, su batalla. Y se venció a sí mismo solo por ti y por mí. Dio la lucha. Por eso también se merece que nosotros luchemos por Él. Amén. Como buenos soldados de Cristo. Como buenos obreros de Cristo. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Dios. Esto no es un cuento. No es un mito. No es solo conceptos religiosos. La palabra de Dios tiene vida. Amén. Esta experiencia que vivió el Señor Jesucristo en su última noche fue terrible. Es el cuadro más terrorífico al que se pudo encontrar y enfrentar el Señor Jesucristo. Hace 2000 años. Amén. Él venció a Satanás. Venció todo lo que el mundo y el hombre pudo hacerle. Todo lo hizo bien. Amén. Incluso los religiosos, los sacerdotes, los escribas decían, ellos mismos decían: pero ¿cómo es que este hombre puede hablar como habla? Se maravillaban. Todo lo ha hecho bien. ¿Será el Mesías? Venció el odio, venció la muerte, venció el rencor, venció la ley. Cristo en la cruz lo venció todo. Amén. Por eso dice que cuando estamos con Él somos más que vencedores y más que victoriosos. Recordemos, somos los soldados de la cruz. Que cuando cantamos aquí, cantamos como aquellos 40 gladiadores de Nerón, que fueron de Nerón, pero después fueron de Cristo. El impacto que causaba el evangelio, el impacto que causaba el testimonio de aquellos cristianos, movía los corazones de los más duros. Imagínese Vespasiano, comandante de las legiones romanas.
se lanzó para hacer el cántico que los 39 tenían para completar los 40. Se convirtió a Cristo también. Jesucristo nos libera del pecado. El verdadero éxodo, la verdadera liberación que produjo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso en Él somos libres. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Amén. Y nosotros somos libres. Libres por fe. Libres por tener a Cristo. Libres por tener la palabra. Libres por poder cantarle, alabarle, bendecirle. Por eso venimos a festejar a los cultos, a las reuniones en la iglesia, venimos a festejar nuestra libertad. La libertad que nos ha dado Jesús. Porque Él bebió tu pecado y mi pecado, lo bebió Él. Qué impresionante, hermanos. Qué copa. Qué trago. Qué bebida. Cuando yo leía esto y decía, uno no logra detallar. ¿Por qué el Señor dice, no permita, Señor, si puedes apartar de mí esta copa? Y uno pensaría, no, es que la muerte fue terrible, el castigo. No, eso no era. No era lo que había en esa copa. Dios dice, lo hizo pecado. Lo hizo, no solo llevó, lo hizo pecado. Tuvo que beber. Y eso era lo que más terror tenía el Señor Jesucristo. Porque Él nunca había pecado. Amén. Entonces, la enseñanza que nos deja este huerto, este pasaje es, primero, debemos con todo el corazón amar a Dios. Y que ojalá el Espíritu Santo nos lleve al convencimiento de odiar el pecado. Amén. En todas sus manifestaciones. Odiar el pecado. Ojalá que un día como el Señor nosotros retrocedamos. Cada vez que el enemigo nos quiera hacer beber, tentar, llevarnos a cometer pecados. Es la enseñanza que nos deja la palabra. Es la enseñanza que nos deja el Señor Jesucristo. Y que seamos como aquellos soldados, que vengamos al culto a cantarle al Señor. Para ti sea la corona de vencedor. Y para ti la victoria. Entonces, mis amados hermanos, que nosotros también no seamos parte de la multitud, esa multitud que solo espera ver algo sensacional, algo emocional. No, la fe viene por el oír, no por el ver, sino por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Amén. Que no seamos como aquellos 12. Ojalá el Espíritu Santo nos lleve al perfeccionamiento. De los 12, 11. De los 11, 3. Y los 3 se durmieron. Yo creo que nosotros estamos dentro de los 3. Vamos a leer la Biblia, nos dormimos. Vamos a orar y nos coge el sueño. Dijo el Señor, no han podido orar, velar 1 hora. Velad y orad. Y se fue otra vez y volvió y estaban otra vez dormidos. Dice que sus ojos estaban cargados de sueño. Y por tercera vez dijo las mismas palabras. El Señor tuvo que experimentar ese momento solo. Van a haber muchas situaciones que vamos a tener que cruzarlas y pasarlas solos, con la ayuda del Señor. Amén. Porque en los que más confían,
en los que más confían, te van a dar la espalda. Pero el Señor nunca. Él nunca nos va a dar la espalda. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos establece. Él es el que afirma nuestra fe para poder permanecer a pesar de lo que pase. Amén. Así que ojalá nuestra fe esté fundamentada en la palabra, en los dichos de Jesús, en la obra del Señor, en la cruz, para que nada ni nadie nos pueda mover de nuestra convicción y certeza de que Jesús es nuestro Rey. Amén. Él es nuestro Dios, y a Él sea la alabanza, la adoración y la exaltación al único y sabio Dios. Amén. Hoy vamos así, pues, sabiendo este mensaje, vamos a pedirle al Señor para que nos fortalezca, para que nos dé claridad, la conciencia siempre esté despierta, que nos dé esa convicción, esa certeza, ese coraje, el valor, el saber que Él tomó mi pecado, el tuyo. Que cuando le oramos a Él estamos diciendo: Señor, este soy yo, pero quiero que me cambies. Dame de tu santidad y toma de mi inmundicia. Amén. Vamos a pedirle al Señor. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Te damos alabanza y adoración. Hoy reconocemos, Señor, que somos débiles, frágiles, que nuestro corazón está lleno de inmundicia, nuestros pensamientos, nuestras palabras. ¿A quién más iremos, Señor? Solo a ti, que puedes cargar, que nos puedes liberar, nos puedes sanar, santificar, a través de esa obra maravillosa de redención en la cruz del Calvario. Por tu sangre preciosa, Señor. Por ese amor incomparable que expresaste, Señor, en la cruz. Y aunque 3 veces, Señor, pediste para no beber esa copa, la bebiste. Solo por amor. Por amor a los que estamos aquí. Por amor de todos los hermanos de todos los tiempos. La bebiste. Te enfrentaste a lo más terrorífico, Señor. Gracias. Solo te podemos decir gracias, Señor. Gracias por darnos la libertad. Gracias por liberarnos de esa carga tremenda de nuestros errores y pecados. Gracias por despertar nuestra conciencia, enseñarnos el camino, darnos la verdad, cada día esa verdad que nos hace libres. Qué maravilloso, Señor. Qué maravilloso es poder contar contigo, Señor. Tu amor nunca cambia. Un día bebiste la copa y eso quedó en la cruz, pero resucitaste y hoy estás a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, enseñándonos tus pensamientos, tus propósitos y tus planes para cada uno de nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor. Ojalá un día podamos entender la dimensión, la importancia, el impacto
eterno de la cruz. Señor, necesitamos aprender tanto de ti, Señor. Necesitamos abrir nuestro corazón para comprender cada palabra, cada obra, cada acto de amor que expresaste, Señor. Sensibiliza nuestro corazón. Danos el discernimiento, la sabiduría. Queremos entenderte, conocerte más y más, Señor. Somos tus soldados. Somos los soldados de la cruz. Somos el ejército de la cruz. Gracias, Señor. Sigue liberándonos del pecado que nos asedia. Guárdanos de la tentación que está allí. Danos la fortaleza. Danos el valor, el coraje. Tú luchaste por mí. Dile al Señor, tú luchaste por mí. Y yo quiero luchar por ti, Señor. Quiero amarte como tú te mereces. A ti la gloria y para ti la corona del vencedor. Nos humillamos, Señor, en esta noche para que nuestro corazón esté sensible a tu voz, a tu palabra, a tu presencia. Gracias, porque nos diste la victoria, Señor. Por eso hoy contigo somos más que vencedores y más que victoriosos. Que tu palabra quede impregnada en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Hoy queremos beber tu palabra, beber el agua de tu espíritu, Señor. Ser embriagados por tu presencia, llenos de tu amor, Señor. Que haya llenura de tu espíritu, Señor, en nuestra vida. Llenura de tu espíritu. Llena, Señor. Llena, Señor, cada uno de tus hijos. Llénalos la llenura de tu espíritu, Señor. Que podamos gozarnos en ti, alegrarnos y cantarte, Señor, con corazones contritos, humillados, con integridad de corazón, Señor. Aquí estamos, Señor. Somos tu ejército. Débiles, pero fuertes en ti, Señor. Pobres, pero enriquecidos en ti, Señor. Padre, enséñanos a usar las armas espirituales, porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de maldad. Llénanos de ti, Señor. Abre nuestros ojos y nuestros oídos para oírte y verte, Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.